En algunas personas, la creatividad puede adelantarse a su tiempo. Considérese el caso de Nikola Tesla, precursor de la corriente alterna. Fue un adelantado a su tiempo en muchos campos del conocimiento. Y en conexión con los temas tratados en este libro, dijo: si queréis encontrar los secretos del universo, tenéis que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Así, el hecho de que las personas dispongan de dos tipos de creatividad, situacional y fundamental, invención y descubrimiento, precisa de la hipótesis de un cuerpo del intelecto supramental que procese el contexto de significado mental. Pensando un poco, es posible ir más allá. El cuerpo mental no solo otorga significado a los objetos físicos de la propia experiencia, sino que la persona lo emplea también para dar significado a las sensaciones del cuerpo vital. De igual modo, lo supramental no solo se utiliza para proporcionar contextos de significado mental, sino que también lo hace para los movimientos de lo vital y de lo físico. Dicho de otro modo, el intelecto supramental es el cuerpo de temas arquetípicos que conforma los movimientos de lo físico, lo mental y lo vital. Se puede observar lo mismo en los postulados de la sabiduría antigua. Entonces, como se dijo anteriormente, se creía que los seres humanos teníamos 5 cuerpos, siendo el cuerpo físico el más denso de ellos, Annamaya. El siguiente sería el cuerpo vital, Pranamaya. El siguiente incluso más sutil que los anteriores, el cuerpo mental del movimiento de la mente y el pensamiento o Manomaya. Por último, si nos ajustamos a los 4 cuerpos cuya existencia admite la ciencia, estaría el llamado cuerpo de la inteligencia supramental, Vijnanamaya. Así parece claro que los puntos de vista científicos y de la sabiduría antigua son muy similares. No obstante, la sabiduría perenne agrega un 5.º cuerpo a la ecuación: Anandamaya, cuerpo de gracia y gozo, hecho de alegría espiritual, éxtasis y felicidad. La información en el ser humano, el archivo de conciencia. Como todo lo demás en el universo, el ser humano está compuesto esencialmente por energía e información. Comprender que somos energía densa o materia ya habrá quedado claro. Las siguientes preguntas podrían ser: ¿dónde está y cómo funciona la información en el ser humano? Se postula que éste posee diferentes archivos de información relacionados con los diferentes cuerpos. Para simplificar, se puede decir que el ser humano está dotado de 3 archivos de información. Cada uno de ellos vibra a diferentes frecuencias, como lo hacen los cuerpos a los que el archivo va adherido. Tales archivos son: archivo genético, asociado con el cuerpo físico y hardware para el apoyo de los otros cuerpos. Es corruptible, puede ser dañado o destruido, y se disuelve con la muerte física. Por ejemplo, si una persona bebe 5 botellas de alcohol cada día, puede acabar con cirrosis y otro tipo de daños en su archivo genético. Archivo mental. Incluye el carácter, la personalidad y el condicionamiento, es decir, el software. También es corruptible. Por ejemplo,
Si la persona deja que los pensamientos negativos aniden mucho tiempo en su mente, esos influirán debido a la causalidad descendente, de lo más sutil hacia lo más denso, en la fisiología cerebral, y probablemente aparecerá una depresión o cualquier otro síntoma, dañando así el archivo de información mental. Este archivo también se disuelve con la muerte física. Archivo de conciencia. Registra la comprensión obtenida de cada experiencia evolutiva, pero solo la que correlaciona con el propósito evolutivo del universo. No graba la comprensión falsa y no es corruptible de ninguna manera. Este archivo no desaparece ni se disuelve con la muerte física. Se encuentra ligado al alma, y la totalidad del proceso evolutivo consiste en el llenado del mismo. Después de la muerte física, continúa su experiencia evolutiva. Esta puede incluir otras experiencias físicas. Las comprensiones que se graban en el archivo de conciencia son, en primer lugar, realizadas en los otros cuerpos, menos sutiles, donde está anclada la evolución del alma en cada una de sus experiencias en los mundos físicos. Tal y como ya se ha comentado, muchos cosmólogos creen que vivimos en un multiverso. Esto ha llevado a algunos pensadores a afirmar que es probable que un alma tenga experiencias evolutivas en diferentes mundos mentales y físicos. Por lo tanto, el cuerpo y la mente no son la realidad humana última. Deben ser profundamente valorados, pero solo como una herramienta, y para atender las necesidades de su verdadero yo, el alma en evolución. De acuerdo con los más recientes hallazgos de la investigación científica y de la psicología transpersonal, es posible reconocer que la esencia misma de la humanidad se compone de una conciencia superior. Tan pronto como los seres humanos viajan a través de cualquier tipo de desarrollo interno, pueden sentir la existencia de esta realidad y, finalmente, experimentarla de manera directa y con claridad. El yo existe como un nivel vibratorio más alto que el de los otros tres cuerpos: físico, emocional, vital y mental, y necesita un instrumento para manifestar su voluntad a través de estos tres niveles de más baja vibración. La multidimensionalidad del ser humano. Hemos visto que, al igual que el universo es multidimensional, el ser humano también lo es a través de sus distintos cuerpos con sus distintas frecuencias vibratorias. En el pasado, los grandes sabios nos han recordado la necesidad de conocernos a nosotros mismos para gestionarnos mejor. Esta comprensión de nuestra multidimensionalidad nos ayudará en esta tarea, clarificando algunas fusiones erróneas que habíamos hecho en el pasado. Concretamente, podemos distinguir mucho mejor hoy las diferencias entre la emoción y el sentimiento, entre la mente y el alma. Las emociones son un movimiento del campo instintivo y las compartimos con los animales superiores. Por ejemplo, un perro tiene emociones y no sentimientos, porque tiene cuerpo instintivo, pero no capacidad de razonamiento abstracto. Es importante conocer esto para poder sanar mejor las emociones negativas. Ante ellas caben tres estrategias: reprimirlas,
con la desventaja de que se somatizan. Expresarlas con la desventaja de que estropeamos las relaciones. O canalizarlas, soltarlas, que es la estrategia más indicada. Sin embargo, los sentimientos son un movimiento del campo mental. Nos sentimos según pensamos y, por lo tanto, para sanar los sentimientos negativos, solo es necesario pensar de forma diferente sobre los eventos, situaciones o personas que los causan. Los sentimientos son exclusivamente humanos y no se utilizan en experiencias evolutivas inferiores o superiores. Igualmente, hemos fusionado en el pasado mente y alma, otorgando a la mente todas las capacidades del alma. Esto ha sido así porque hasta ahora la existencia del alma no había sido aceptada en los campos puramente científicos y racionales. ¿Qué funciones o capacidades están en el alma y no en la mente? Este es un tema que necesita mucha más investigación, pero conociendo cómo funcionan los archivos de información en el ser humano y los niveles de conciencia, quizás podríamos aventurarnos a plantear si la capacidad de ver esencia en vez de apariencia, si la capacidad de intención predominante y si la capacidad de libertad personal son asuntos del alma más que de la mente, que puede procesar, analizar y categorizar, pero no intuir o contemplar. La contemplación intuitiva o mística sería una capacidad del alma, entre otras cosas, porque no se alcanza a través de una mente activa. La vida como proceso de aprendizaje, la conciencia superior y el yo. Se resume a continuación la descripción del ser humano ofrecida por Annie Marquier en su obra Free Your True Self, The Power of Free Will, en castellano, La libertad de ser. Según Marquier, los seres humanos somos un alma que posee un instrumento. Este es lo que conocemos como la forma humana, que consta de un cuerpo físico etéreo, de un sistema emocional y de un sistema mental. A este instrumento se le puede llamar personalidad o ego, y es lo que permite la expresión del alma en el mundo. El objetivo del proceso de la evolución, la meta de la existencia en este planeta, no es alcanzar un nivel de perfección que ya está ahí, en el nivel de la esencia divina en nosotros, sino construir un instrumento, la personalidad, el ego, que sea totalmente flexible y receptivo a la energía y a la voluntad del alma, de modo que sea posible manifestar su perfección de manera directa y concreta en este mundo. Cuando finalmente se llega a la meta, los tres cuerpos, físico, emocional y mental, serán una expresión directa de la perfección, la belleza, la inteligencia y el poder. De hecho, serán una expresión de todas las cualidades divinas del yo. En cuanto al instrumento, todavía está en construcción. Aún no se ha alcanzado la meta de lo que generalmente se llama el proceso de evolución. Para tener una idea general de la manera en que funcionan los seres humanos y de la fuente de nuestras dificultades, se puede hacer referencia a una analogía de tradición oriental que muestra la estructura de la conciencia humana. En ella se compara al ser humano con una combinación de elementos que incluye
un carruaje tirado por un caballo, un cochero que dirige al caballo y el maestro o dueño que se sienta en el carruaje detrás del cochero. Esta combinación de elementos avanza por un camino. El carruaje representa el cuerpo físico, el caballo es el cuerpo emocional, el cochero es el cuerpo mental y el maestro es el yo o alma. El camino simboliza el gran viaje que realiza el alma para que pueda experimentar el mundo de la materia y obtener el dominio sobre ella a través de una personalidad bien coordinada. Para proceder con eficacia a lo largo del camino, se necesita un carruaje que esté en buena forma, un cuerpo físico sano, incluyendo un cerebro y un sistema nervioso que estén en las mejores condiciones para el trabajo. También se necesita un buen caballo. Cuanto más fuerte sea este, más rápido se avanzará a lo largo de la ruta y mayores posibilidades existirán en términos de descubrimiento y experiencia. Esto significa que es bueno tener un sistema emocional poderoso. Sin embargo, un caballo vigoroso debe ser controlado. De lo contrario, puede dejarse llevar y empezar a galopar de una manera descontrolada o inapropiada. Cuando esto sucede, por lo general termina en la cuneta, con el carruaje, el cuerpo físico, seriamente dañado. Es lo que sucede cuando se permite que la propia vida sea controlada únicamente por las emociones. Sin embargo, el caballo es necesario para mover el carruaje de manera efectiva. La condición del cuerpo físico depende en gran medida del número de veces que se ha dejado llevar y ha terminado en la cuneta, y por lo tanto dañado, o también del número de veces que el cochero, la mente, no pudo controlar el caballo. Se sabe que la condición del cuerpo físico depende en gran medida del estado emocional. En principio, el cochero debe ser capaz de controlar al caballo de una manera inteligente y utilizar toda su potencia con sabiduría. El papel del caballo, las emociones, consiste en proporcionar la energía necesaria para hacer que funcione el mundo material. Por su parte, el cochero, el cuerpo mental, juega el papel de controlar esta energía con inteligencia. Pero el cochero no conoce la ruta. En este sentido, debe sintonizar con las instrucciones que proceden del ser, yo, alma, es decir, el maestro que se sienta en el carruaje, y cumplirlas. Para que el viaje sea de provecho, el maestro, que es el único que tiene una percepción exacta de la realidad en todo momento, ha de dirigir toda la combinación de elementos. De la misma manera, para que la parte mental de un ser humano pueda cumplir totalmente su propósito, debe, por un lado, desarrollar su capacidad para estar en contacto directo y consciente con el alma, con el fin de sintonizar con claridad con sus indicaciones. Y, por otro lado, desarrollar un conocimiento profundo de su naturaleza emocional, con el fin de canalizar su energía sabiamente. También ha de saber cómo hacer que el recorrido sea eficaz e inteligente. Cuando se alcanza este modo ideal y equilibrado de funcionamiento, quiere decir que la personalidad, una combinación física, emocional y mental de elementos, está totalmente subordinada al maestro. El ser, yo, alma, puede entonces manifestar plenamente todas sus cualidades en el mundo físico.
Para comprender la situación actual de los seres humanos hay que echar un vistazo más preciso al modo en que funciona el cochero. En realidad se trata de un personaje de dos caras. De hecho, de acuerdo con las enseñanzas espirituales que se han podido verificar a través de innumerables observaciones prácticas, es factible considerar que el cuerpo mental está compuesto de dos partes. La primera, o mente inferior, que pertenece a la personalidad, por ahora se encuentra íntimamente ligada a los mecanismos emocionales. Esta parte de la mente no dispone de conocimiento y funciona como una máquina, a partir de automatismos procedentes de experiencias pasadas. No obstante, está muy activa con la conciencia colectiva, demasiado activa en realidad, en el sentido de que no permite actuar a la mente superior, no deja sitio a la intuición y dificulta la iluminación. La segunda, que se denomina mente superior, está en contacto directo con el ser yo alma. Es, de hecho, el vínculo entre el alma y la personalidad. A través de su relación con el ser yo, tiene acceso al conocimiento. Cuando la mente superior está activa y la mente inferior está en silencio y receptiva, la personalidad se deja guiar por la energía del ser yo y manifiesta en el mundo lo mejor de sí misma. Así, la vida resulta muy satisfactoria. La analogía del carruaje es útil, ya que permite captar la importancia que tiene la mente en el correcto funcionamiento del sistema humano. La calidad de la propia vida depende de qué parte de la mente está ejerciendo el control. Si la mente superior está a cargo, se está entonces en contacto con el ser yo, y las consecuencias para la persona son radicalmente distintas. Conviene recordar que tanto el cuerpo físico como el emocional poseen sus propias leyes de funcionamiento, y el rol de la mente es precisamente aprender a controlar estos mecanismos de manera eficaz y siguiendo la voluntad del ser yo. Toda experiencia de transformación interior debe aspirar a que sea la mente superior y no la inferior la que ejerza el control de la personalidad. El proceso consiste en que la conciencia deje de identificarse con la mente inferior y lo haga con el alma a través de la mente superior. La transformación interna se da, por tanto, cuando la conciencia armoniza con el ser yo, en lugar de con el ego. En cambio, si la conciencia se identifica con el ego a través de la mente inferior, la consecuencia es una inadecuada percepción de la realidad. Se vive en la ignorancia y se depende de automatismos que proceden del pasado. La propia experiencia vital se convierte en difícil y limitadora, tanto para uno mismo como para los demás. Por el contrario, cuando la conciencia llega a identificarse con el ser yo a través de la mente superior, el entendimiento es exacto y preciso en cualquier momento. Se vive una experiencia gozosa del mundo y se tiene una enorme sensación de dominio y libertad. El propio comportamiento y la calidad de la experiencia vital depende directamente de con cuál de los dos aspectos se identifique la conciencia. El trabajo de cambiar el punto de identificación de la conciencia es, por tanto, esencial para este proceso de transformación.
con el fin de comprender las dificultades presentes en el intento de vivir en un estado permanente de paz y armonía, hay que entender tanto el proceso de identificación del ego, por el cual la conciencia tiene que pasar para que el ego pueda construirse, como el contrario, el de desidentificación, al que uno se debe someter para recuperar la libertad. Constituye el orden natural de las cosas el que la conciencia deba primero identificarse con el ego a fin de edificarlo. Durante ese período de construcción, en ausencia de la sabiduría del ser, el ego desarrolla un mecanismo de funcionamiento que es la mente inferior. En la actualidad son muchas las personas que no necesitan el refuerzo de su personalidad porque ya está suficientemente bien construida. En la conciencia de estas personas arde el deseo de librarse de las ataduras de su mecanismo inferior. Ha llegado pues el momento en que la identificación con el mecanismo del ego no solo no es adecuada, sino que se ha convertido en fuente de sufrimiento y limitación. Lo que fue útil en cierto punto de la evolución es ahora un obstáculo. Así se trata de perfeccionar un ego imperfecto para luego soltarlo. Uno solo se puede deshacer de un ego perfeccionado. Dependiendo del nivel de evolución de cada persona, es posible encontrar a muchos seres humanos que todavía se identifican con el ego, mientras que otros pocos han logrado identificarse con el ser yo en diversos grados. Entran en acción en este ámbito dos dinámicas diferentes. Estas dependen, como ya se ha dicho, de que la conciencia se identifique con el ego o con el ser yo. Si bien es cierto que hay que aspirar a soltar el apego hacia el mundo, esto no debe ser tomado en el sentido de tratar de escapar de tal relación, sino más bien en el de intentar obtener el dominio sobre ella. La identificación con la personalidad no supone un error. Fue algo necesario durante miles de años. Su fin era hacer posible la construcción de un instrumento físico, emocional y mental para que el absoluto se manifestase en este mundo y para que se efectuara la unión del espíritu con la materia. Cuando ese instrumento está suficientemente bien construido, es el momento de soltar el apego de la conciencia hacia la materia, es decir, de la separación y la identidad en el nivel del ego, con el fin de colocar el instrumento bajo control del ser yo. Por lo tanto, la negación del ego no es algo malo. Tan solo hay que adoptar la perspectiva adecuada. Muchas personas hoy en día están dispuestas a cambiar su enfoque operacional hacia el alma, pero los viejos mecanismos permanecen activos en la conciencia, de modo que se continúan experimentando ambas maneras de funcionar, dependiendo de las circunstancias. Se llega entonces a un cruce de caminos donde hay que tomar una decisión. O se deja a la conciencia seguir identificándose con el ego y se expone uno a posibles consecuencias nefastas, o se desplaza la identificación de la propia conciencia hacia la realidad del alma mediante un trabajo interno consciente para reconocer con la verdadera naturaleza humana, con el profundo significado de esta vida y con la alegría y libertad de ser.
¿Qué hay que hacer para que, con el tiempo, la personalidad se pueda considerar totalmente construida y sea receptiva a la voluntad del alma? Algunas recomendaciones generales al respecto pueden ser las siguientes. Familiarizarse con los mecanismos del instrumento ego, con sus componentes, con la forma en que funcionan en este momento. Llegar a ser plenamente consciente de tales mecanismos inconscientes. Esto es conocimiento de uno mismo en términos de los mecanismos, tanto conscientes como inconscientes, de la propia personalidad. Reconocer el hecho de que uno no es el instrumento, sino que es el responsable de su construcción. Y a través de este conocimiento, comenzar a dejar de identificarse con el instrumento. Hacer un balance de las necesidades y mejoras que precisa la estructura actual, a fin de que el instrumento resulte capaz de manifestar las cualidades del ser yo, como la sanación, la capacidad para librarse de complejos pasados, etc. Reconocer la necesidad de desarrollar los elementos superiores para activar todo el potencial del instrumento. El desarrollo de la mente superior, de la inteligencia, del corazón y de todas las cualidades del ser yo. Fortalecer el contacto directo con el ser yo e identificar cada vez más la conciencia con el alma.